¿cierto? Pero cuando usted intenta despegar eso, tiene que romperlo. Entonces él se rompe y se frágil, ¿no? Entonces, aquí está pegado con un material frágil. Si usted intenta deformar plásticamente este material, estos de aquí podrían deformar, pero estos no. Entonces el material por aquí se rompe, se comporta frágil. O sea, esta película continua, así sea muy delgada, le da a todo el material una fragilidad general. No ocurre aquí, porque aquí lo que es continuo es alfa y alfa es dúctil. O sea, esta sí se deja deformar. Ojo, claro, los cristales de beta van a dificultar, van a estorbar. De eso se trata el endurecimiento por dispersión. Pero lo permite más que lo que se puede hacer aquí. Entonces, esto no es deseable. Si esto le ocurrió y usted quiere aprovechar su material, tiene que hacer algún tratamiento térmico, alguna transformación para que esto cambie. En el caso del aluminio silicio, aunque en esta situación le agregan algún elemento para que esto sea más fino o que trate de ser no tan anguloso, sino que sea redondeado. Entonces se busca alterar las fases para que no le pase eso. Luego miramos un poquito más de esto. Entonces por ahora vamos a decir, tenemos endurecimiento por dispersión en un material que resultó de una reacción eutéctica. ¿Listo? En cambio en este, aquí no podemos decir eso. ¿Okay? Entonces seguimos con esto. Nos quedamos con esta imagen. Entonces vamos a volver acá a la partitura. Pero se me fue la noticia. A ver, yo entiendo que cuando estamos estudiando, ¿sí? Bueno, esto es una teoría pues, que he ido construyendo. La primera fase para que uno entienda los conceptos y lo que le están enseñando es que uno pues, entienda qué significa cada palabra, que defina un vocabulario, un código, ¿cierto? Que sea común, que los dos sepamos, ¿cierto? Lo que significan y que, claro, que sepamos lo mismo. Entonces, por eso, aclarar si es precipitado, si es matriz, como lo hicimos en propiedad mecánica, si es de utilidad, es tenacidad, si son iguales o son diferentes, es fundamental, porque eso les va dando a ustedes la solidez pues, ¿no? En la creación del contexto, del discurso propio. Si ustedes ni siquiera tienen seguridad, ¿puedo ser precipitado o tengo que decir segunda fase? ¿Cuándo es precipitado, cuándo es segunda fase? Si no tienen claridad en eso, pues van a tener inseguridad a la hora de elaborar. Entonces, de eso se trata, de que las dudas las planteen acá, ¿cierto? Es que usted dijo en clase tal cosa, es que yo apunté tal cosa y lo entendió de tal manera y se queda con eso, no lo confronta. ¿Cómo lo confrontamos? Yendo a leer un libro, hablando con un compañero y si de todas maneras hay, como dice el discordancia, profesor, vean, encuentro esta inconsistencia, aclárenme. ¿Quién está equivocado, el libro o usted? ¿O yo? Pues lo aclaramos. ¿Listo? Lo peor que puede pasar que es que nos quedemos con esa duda. Puede que estén acertados, puede que no. ¿Estamos? Bueno, desafortunadamente, pues, los estudiantes no tienen, digamos, la disciplina de estar pasando a aclarar sus dudas solo hasta que llega el examen, no el día anterior, el fin de semana. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Estamos? Endurecimiento por dispersión. Entonces, una aleación donde tengamos, ¿sí? una aleación que esté entre el punto de máxima solubilidad y el punto que cumple esa condición, ¿de acuerdo? Bueno, aquí, ¿qué pasa si la aleación no viene por aquí, sino que viene por acá? Cambia la película, ¿cierto? Sí, la fase matriz va a ser beta. Beta. ¿Y la fase discontinua? La fase discontinua. Ya ahí, ¿qué pasa? El panorama cambia. Entonces, ya no podemos decir que sea continua, dúctil, ahora tenemos continua y frágil.
Eso sirve para otras cosas, no para lo que estamos diciendo. Por ejemplo, eso sirve cuando lo que necesitamos es que el material resista desgaste abrasivo, o sea, no necesariamente esfuerzos de tensión o de flexión o variables. ¿Listo? Porque sí, se hacen aleaciones hiper. ¿Saben qué significa hiper? Sí. Después de... Pero ya es para otro propósito, para resistir desgaste. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, entonces estamos aquí, ¿no? Una matriz dúctil y un precipitado frágil discontinuo. Bueno, ahí están las condiciones para que haya endurecimiento por dispersión. Entonces, dispersión es sinónimo de distribución, ¿cierto? Entonces está distribuida, dispersa, repartida sobre un fondo o matriz. Pero es que insisto en la matriz, en matriz blanda y dúctil. Entonces, y lo mismo, ¿no? La matriz es de alfa, entonces se parece al aluminio. El precipitado beta se parece al silicio. ¿Listo? ¿Ok? Entonces dice que, ya dijimos, ya tenemos entonces la matriz, tenemos el precipitado, vamos bien, ¿cierto? La matriz de ese blanda y dúctil, vamos bien, precipitado muy frágil. Continua, el precipitado discontinuo, vamos bien, ¿cierto? Las partículas del precipitado deben ser pequeñas y numerosas. Ahora sí, conviene, es preferible que las partículas sean entre más pequeñas, mejor. ¿Listo? Porque hay un mejor efecto de distribución y hay un mejor efecto de endurecimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque entre más repartidas estén, mire, aquí apareció otra vez, ¿cierto? ¿Qué hacen? Interfieren en el movimiento de las dislocaciones. ¿Las dislocaciones por dónde están moviendo? Por la matriz de alfa, que es la que es dúctil. Beta no se va a deformar. Beta es un bloque duro que a lo sumo se mueve completo, ¿cierto? Si lo intentamos deformar, se fractura como cristales. Entonces, ¿quién se va a deformar? Alfa. Y el precipitado está atravesándose en el camino de los planos por donde las dislocaciones tienen que pasar. ¿Listo? Están obstruyendo, obstaculizando el paso de las dislocaciones. Por lo tanto, están haciendo que sea más difícil deformar el material. ¿Ya? Entonces, dificultan el movimiento de las dislocaciones. ¿Listo? Las partículas preferiblemente redondeadas que angulosas. ¿Por qué? Porque en esos bordes agudos ahí se generan concentradores de esfuerzo. Entonces, si estamos deformando ahí en esos puntos de contacto de la matriz con el precipitado anguloso, ahí se le va a generar una fisura que se puede propagar. En cambio, si el borde es redondeado, entonces la posibilidad de la concentración y de la fisura es menor. ¿De acuerdo? Entonces son cosas preferibles, ¿no? Que mejoran el mecanismo. Entonces, miren, eso está resumido aquí. Esto no es una clase de materiales compuestos ni de materiales cerámicos. ¿Listo? Porque aquí dice acero y aquí dice concreto. ¿Ya? Entonces aquí hay un símil, aquí hay una metáfora para poder ilustrar los conceptos. Vamos a suponer que tengo dos fases, así como allá, ¿no? Hay una fase que se llama acero y hay otra fase que se llama concreto. Cada una tiene sus propiedades, ¿cierto? Yo digo, ¿usted qué sabe del acero? No sé, estamos de curso, digamos. Una de ellas. Sí, ¿qué más? Hablamos de propiedades. ¿Y qué sabemos del concreto? ¿Qué nos imaginamos? Que es duro, frágil. ¿Listo? Ya. ¿Siente? Es decir, lo que sea, pero tiene unas propiedades. Realmente, pues en ese conjunto el concreto es duro, resiste a la compresión, pero tiene muy pobre utilidad, o sea, no lo podemos deformar prácticamente. Lo contrario sucede con el acero. El acero resiste, ¿cierto? Y además se deforma plásticamente si acaso la carga es muy alta, se deforma, es dúctil, tenaz, todo eso. Por ahora, digamos, tiene unas propiedades, ¿listo? ¿Sí? Tiene unas propiedades, cada uno, y son diferentes. ¿Listo? Entonces, las características de este material del conjunto va a depender de las propiedades individuales. Primera lección. ¿Listo? Las propiedades del conjunto, cuando se mezcle, depende de las propiedades que cada uno aporta. El acero sabe hacer, ¿cierto? Resistencia a la tensión, ¿cierto? Deformarse. El concreto, que sabe hacer,
Dureza, resistencia a la compresión. Como cuando jugamos fútbol, ¿cierto? Que necesitamos arquero que sepa tapar, de defensa que sepa defender, delanteros que sepan meter goles. Cada uno aporta para el resultado, ¿cierto? Bueno. Entonces está claro que las propiedades de cada elemento determinan las propiedades del conjunto. Cada uno aporta lo que sabe hacer, ¿cierto? Pero si nosotros tenemos mayor cantidad de, por ejemplo, de acero, pues se supone que aporta más esa propiedad, o sea que el conjunto tenderá a ser más fuerte, ¿cierto? Entonces, entre mayor cantidad, aquí tengo dos situaciones, tengo estas barritas, en cambio aquí tengo más del doble de acero. Entonces yo esperaría que este material compuesto de arriba aguante más atención que este material de abajo. Simple, esa propiedad en particular. ¿Listo? Es dos fases, o sea, depende de la cantidad de fases. ¿Sí? No es lo mismo poquito que mucho. ¿Cierto? Claro, si yo le pongo mucho acero, de pronto eso puede llegar al otro extremo. Ya entonces, el aumento de una propiedad me está deteriorando otra propiedad, entonces puedo fallar por otro lado. ¿Entonces está claro? La cantidad de las fases determina las propiedades del conjunto. ¿Listo? Ahora, el tamaño de las fases. Aquí tengo barras delgadas, ¿sí? Delgadas que están ubicadas, ¿no?, a lo largo de toda la sección. En cambio aquí, todo este material lo hemos centrado en dos barras gruesas. El volumen de material, la cantidad de material de esta es lo mismo, pero aquí están concentrados en nada más dos barras. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí hay una mejor distribución en toda la sección que aquí. Entonces, este efecto es mejor que este. Entonces, la disposición, la distribución, ¿cierto?, es importante. ¿Ya? Es importante. Ahorita hacemos una precisión más porque realmente, sobre todo acá. Entonces, el tamaño de las fases es importante. Dijimos que el precipitado debería ser como pequeño, porque entonces entre más pequeño se puede repartir mejor. Y entre más cantidad, pues ocupa también mayor área, entonces interfiere más. ¿Listo? Bueno, la forma. Entonces, aquí están redondas las barras y aquí están cuadradas. Entonces, bordes angulosos o bordes redondos. Redondos. ¿Listo? Entonces, por efecto de concentración de tensiones en las esquinas. Entonces, la geometría es importante. En microestructura hay fases que forman placas o agujas o también formas redondas. Entonces, dependiendo de cómo se presente, entonces va a incidir sobre las propiedades. ¿Sí? Bueno, la distribución. Ustedes miren cómo están ubicadas. El mismo número de barras, pero aquí están en una sola línea y aquí están distribuidas arriba y abajo. O sea, aquí como que ocupa mejor el área, la sección que acá. Entonces, esa distribución también es importante. ¿Ya? Entonces, si tienen la sección de la pieza, pero quedó solo en la superficie, solo quedó refuerzo en la superficie, la fase dura solo está en la superficie. Entonces, pues el núcleo, o al revés, solo quedó en el núcleo, la superficie plana, entonces pues no va a resistir lo mismo, no va a aguantar lo mismo, no va a soportar lo mismo, ¿sí? Listo. Y finalmente la orientación. Entonces las barras aquí van a lo largo de la viga del puente, ¿cierto? En cambio aquí están transversales a la viga, ¿no? ¿Listo? Entonces los camiones pasan por aquí, entonces cuando pasan por ahí pues se supone que se generan unas cargas de presión, se puede hacer tensión abajo con presión arriba. Aquí el acero está en el sentido en que tiene que estar para que asuma esas cargas y resista, ¿cierto? En cambio aquí ¿cómo está? No está haciendo nada. Entonces aquí no tiene una... Esto sería, por ejemplo, si esto lo que tiene es que resistir, por ejemplo, si estos son fases duras, vamos a cambiar el esquema, estas son las fases duras y esta es una matriz blanda. Entonces ahí sí los carburos conviene que sobresalgan y pongan, ¿no?, como unos bloques ahí siempre, de manera que cuando el material se va desgastando, siempre está una cara del precipitado o del carburo ahí listo para enfrentar ese agente agresivo. Entonces la resistencia a la abrasión, aquí, sí conviene que los carburos estén orientados así. Entonces depende de la situación. ¿Listo? Entonces vean, la orientación también es importante, determina el comportamiento del conjunto.
¿Listo? Esto era un ejemplo traído aquí de los cabellos para un material compuesto, para un material completamente diferente. Pues esto mismo funciona ya. ¿Listo? Todo eso que hemos dicho también cuenta acá. Entonces, las propiedades de las fases: dúctil, dura, resistente, frágil. ¿Cierto? Continua, mayoritaria, discontinua, ¿cierto? Pequeños, entre más pequeños mejor, ¿cierto? Bordes redondos mejor que agudos. ¿Listo? Aquí aparentemente no se nota entonces el tema de la orientación, pero la distribución sí. Aquí, ¿qué es lo que me está diciendo? Solamente está colocado en ciertas áreas. Si yo lo estuviera en todo el material, sería mejor, ¿cierto? Claro, porque aquí hay granos de alfa que no van a tener interferencia de esto. Si tuviéramos también precipitado aquí, sería mejor. ¿Sí o no? Entonces, bueno. Y bueno, la orientación. Aquí, por ejemplo, para el caso de la misma viga del puente, regularmente las vigas o las vigas de la casa, pues no del puente, cuando las arman, ¿cómo las arman? Aquí tenemos una viga o una viga cuadrada. Entonces, esto va a estar, esta es la viga que entra, ¿no? A lo largo, por ejemplo. ¿Listo? Entonces las barras deben ir para adentro. Entonces dijimos que los esfuerzos de tensión, del peso propio, de las cosas que le vamos a meter, de las personas y todo, va a hacer que esta trate de doblarse, ¿cierto? O sea que en la parte de abajo va a haber esfuerzos de tensión, ¿cierto? Y en la arriba, compresión, ¿cierto? Entonces, ¿cómo esperan que trabaje este? A flexión, ¿cierto? ¿Dónde quieren ustedes que esté el acero? En la parte de abajo. Entonces no va a ser como aquí, miren, aquí como está el acero, hay más acero en la parte de arriba que en la parte de abajo. Entonces eso no funciona bien. Entonces, ¿cómo vamos a poner el acero? Al revés de eso. Entonces ponemos más acero abajo que arriba. ¿Ya? ¿Por qué? Pues porque acá se necesita más resistencia a la tensión que acá arriba. ¿De acuerdo? Entonces, y cuando los maestros arman los castillos o las vigas, entonces ellos, por ejemplo, una viga cuadrada relativamente pequeña, entonces ponen las varillas así y las amarran aquí con un alambre. Entonces arman unos castillos y tal, y luego formaletean y llenan de concreto. Así queda la viga. Más hierro abajo, más acero abajo que arriba. Porque abajo es donde va a soportar más esfuerzos de tensión. ¿De acuerdo? Entonces, eso para ilustrar que todos estos factores son determinantes en las propiedades de una aleación donde hay dos fases, ¿cierto? Como en el endurecimiento de precipitación. Todos estos factores inciden. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Preguntas? Bueno, yo aquí hay como un recuento de eso. Ahora esto ya cambia de frente, de tercio. ¿Estamos? Entonces, cuando tenemos una aleación hipoeutéctica, ¿sí? Entonces, ¿dónde tenemos la mezcla de las dos fases? La alfa primaria o proeutéctica y luego la mezcla de las dos. Ahí tenemos las condiciones para que ya el crecimiento. Aquí no. ¿Listo? Aquí la fase frágil, dura, es continua, entonces me hace que el material todo sea frágil. O sea, eso no me sirve. ¿De acuerdo? Bueno, preguntas sobre endurecimiento por dispersión. Por ejemplo, ¿cómo hacemos que aumente la cantidad de precipitado duro aquí, en este caso? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo hacemos? Allá dice que la cantidad es importante, ¿no? La cantidad es fundamental, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una situación, esta es nuestra aleación, la aleación de aluminio 1, aleación de aluminio 1. ¿Cómo hacemos que mejore la situación vía aumento de la cantidad de fase dura? ¿Cómo haríamos? Mayor cantidad de silicio. Entonces en vez de esta, vengo para acá, aleación de aluminio 2, ¿cierto? Tiene mayor cantidad de soluto. ¿Cómo verificamos eso? Se arregla la palanca. Esta es la cantidad de líquido que se va a transformar en alfa más beta. Claro, ahí le corresponde una parte de alfa y una parte de beta. ¿Listo? Y esto de aquí hasta aquí es la cantidad de alfa que se formó antes. Una pregunta. En caso de que ahí si fuera una estructura laminar, la fase continua seguiría siendo alfa. Sí.
Pues regularmente, digamos así, igual ya tiene un alcance, ¿no? Vamos a decir que aquí dentro hay fase laminar. Digamos que las láminas estas son las duras y las intermedias más gruesas son las blandas. Entonces, aquí está interrumpiendo, pero de todas maneras, el material por aquí está conectado con la matriz. Pero aquí sigue siendo. Lo que pasa es que interrumpe más que ¿por qué? ¿Por qué aquí interrumpe más la fase frágil? Porque más largo. Que porque tiene mayor área superficial, o sea, está esparcido más que acá, acá está más recogido. Entonces acá interfiere más. De hecho, en los aceros, cuando usted calienta el acero que tiene esa estructura, esa energía de superficie que tiene se tiende a eliminar volviéndose esferas, se recogen esferas. ¿Ya? Entonces, como esferas interfiere menos, entonces el material gana de utilidad. ¿Listo? Comparado con esto. Entonces eso lo vamos a ver cuando hablemos de acero. Listo. Entonces, y si la composición química es justamente la eutectica, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos? ¿Me escucharon ya? Si la composición de la aleación es justo la composición eutectica, yo escribo regularmente composición eutectica, así. Entonces, líquido, cuando va enfriando, no entra ni por aquí ni por acá. Cuando llega la temperatura eutectica, todo el líquido, absolutamente todo el líquido, se va a convertir por la reacción eutectica en la mezcla de las dos fases. ¿Sí ven? Entonces, ese es el punto donde mayor cantidad de fase dura dispersa tengo. Entonces, si yo quiero maximizar la resistencia mecánica, pues entonces el punto eutectico sería el punto de máxima dureza y resistencia. Pero ojo, también de menos ductilidad, de menos tenacidad. Entonces, ustedes no pueden irse solamente a que maximizo la dureza y la resistencia, porque de pronto puede ser más importante la tenacidad. Entonces, pues tienen que balancear. Entonces, regularmente, las aleaciones de aluminio y silicio están aquí en el rango hipo. Ni siquiera están aquí, salvo que la pieza vaya a estar sometido a abrasión, a desgaste abrasivo. Listo. Entonces, ahí conviene. O incluso del lado derecho. Pero si ella va a estar sometida a cargas de tensión, de flexión, tiene que estar del lado izquierdo. Estar del lado izquierdo, en otras palabras, ¿qué significa? ¿Qué implica? Estar del lado izquierdo del punto técnico en términos microestructurales, ¿qué está significando? Que la matriz es alfa. Eso es lo que significa. Porque se formó primero alfa, aquí alfa, y cuando llegó la reacción técnica también hubo alfa. Entonces siempre habrá matriz de alfa. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos diciendo. Si estamos a la izquierda o hasta el punto técnico, hay matriz de alfa. Si estamos a la derecha, la matriz de beta, y eso ya es otro cuento. Entonces ya no funciona. En los aceros o en las fundiciones ferrosas se acostumbra a fabricar algunas aleaciones por aquí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque allá necesitamos carburos de hierro que sean duros. ¿Para qué necesitamos carburos? En las fundiciones blancas, para los que sepan que es una fundición blanca, ¿para qué necesitaríamos esos carburos allá? Para aguantar el desgaste por abrasión. Solamente por eso, pero si fuera a tensión o a impacto o a carga variable, allí no nos sirve. ¿Está claro? Entonces, allá o acá, nos interesaría tener la aleación acá, pero si las condiciones de servicio son de desgaste, ya no va a soportar esfuerzos de tensión o de impacto. ¿De acuerdo? Desgaste. ¿Listo? Entonces, suficiente con dispersión. ¿Estamos? Creo que es muy claro. ¿Hay alguna manera de regular esa dispersión de beta en la matriz? Porque ustedes decían que entre mejor esté distribuido beta, pues entre más aumenta la propiedad de lo que estamos viendo. Entonces, ¿habría manera de dispersarlas mejor? Claro, ya sabemos cómo dispersarlas mejor. Contestémosle a ver, ¿cómo haríamos para dispersar mejor, que quedaran más pequeñas y más distribuidas? La concentración. ¿Ah? No, él dijo la Pongámosle cuidado, que pronto te siento. Refinar el grano. ¿En qué momento hacemos el refinamiento del grano? Vamos a suponer que es la aleación eutectica. Acá arriba le echamos los refinadores. ¿Listo? Cuando él llega aquí,
esos refinadores comienzan a nuclear alfa y beta, y los granos van a ser muchos más. Entonces, tanto alfa como beta van a ser más pequeños, más finos. ¿Listo? Entonces, el refinador también ayuda a formar una estructura más fina y queda obviamente más distribuida. ¿Ya? Pues hay que decir que también aquí estamos trabajando en un diagrama de equilibrio, la velocidad de enfriamiento es muy lenta, pero en condiciones reales, enfriar más rápido también hace que la solidificación no ocurra a esta temperatura, sino que ocurra a temperatura menor. Si ocurre a temperatura menor, hay menor difusión, entonces los granos también crecen menos, entonces también los granos son más pequeños, entonces la estructura también es más fina, o sea, favorece la estructura fina, enfriar más rápido. Pero bueno, por ahora dejémoslo así, pues más adelante vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, por ahora, para contestar la pregunta, sí se puede mejorar la distribución haciendo que todos los granos sean más pequeños, más finos, y entonces van a estar más cercanos. Profe, si se le aplica un nuclear, se puede que los granos sean pequeños. Y si además de eso le aplica el recristalización o recristalización, Sí, el hombre está yendo. A ver, ¿sea más pequeño? es que, ¿por qué no quiero que mezclemos la recristalización con este refinamiento? En ambos casos hay refinamiento. En ambos casos hay refinamiento, ¿listo? Pero en este refinamiento la dureza y la resistencia mecánica aumentan. ¿Sí? Refinamiento de grano. En la recristalización, como el material viene de deformación plástica con mucha energía y defectos, recristalizar trae a la par eliminación de energía, defectos, entonces la resistencia disminuye. ¿Listo? Entonces por eso es que no quiero que se metan en esa dualidad porque se enredan. ¿Listo?